Hoy un día signado sin ninguna duda por la conferencia de prensa de Manuel Adorni. Para hacer eso no hubieras hecho nada. La verdad es que, bueno, ustedes ya lo habrán visto. Vamos a repasar en un rato algunos detalles. Pero lo cierto es que desde que renunció a Boca que no veía algo tan lamentable. Pasó por todo lo que no tenía que hacer, incluso cosas que parecían excluyentes unas con la otra, lo hizo, porque se enojó, porque jugó la de víctima, después se puso a picantear a los... Bueno, hizo todo lo que no tenía que hacer y luego se negó a contestar las preguntas que todo el mundo esperaba que contestara. Lo que fue fantástico fue el mecanismo que utilizó. No sé si vieron que dijo, bueno, primero que nada quiero aclarar esta situación que me compete. Y a continuación dijo, pero no puedo decir nada porque hay una causa en marcha. Pero lo maravilloso no fue eso, sino que después de eso, cada vez que le repreguntaban por algo, decía, no, eso ya lo aclaré. No lo aclaraste. No lo aclaraste. Dijiste que lo ibas a aclarar y después dijiste que no podías decir nada por la supuesta causa que está en marcha. Pero se puede repasar rápidamente las preguntas que Adorni no respondió, porque muchas veces es más fácil entender algo a partir de los huecos, de los espacios en blanco, que de lo que sí se dijo. Porque dijo muchas cosas Adorni, pero no dijo quién pagó el vuelo a Punta del Este. O mejor dicho, dijo que lo pagó él. Sin embargo, la factura está a nombre de otro. Y no aclaró nunca por qué se da esa diferencia. Tampoco contó, y esto no es algo que te comprometa ante el juez, salvo que hayas efectivamente cometido un delito, cómo lo pagó. Uno de los periodistas le preguntó explícitamente, ¿qué fue? ¿Una transferencia? ¿Fue en efectivo? ¿Hay alguna factura? Ya lo aclaré, no puedo decir más. No aclaró cuánto costó el vuelo, él había dado un número, las facturas dicen otro. ¿Por qué esas facturas está a nombre de una empresa que tiene contratos con el gobierno y con el Estado y con sectores particulares del Estado que dependían del propio Adorni? ¿Cuánto pagó por el pasaje de su esposa en el avión presidencial? Vieron que él dijo que cuando se dio cuenta de que se había mandado un error decidió pagar la parte que correspondía a su esposa. Es raro porque el Tango 01 no tiene una tarifa. ¿Cómo se calcula? Lo dividís por la cantidad de pasajeros, pero obviamente hay un montón de cuestiones que aparecen en ese costo que están vinculadas específicamente a la función presidencial de Milei. No tiene sentido que la esposa de Adorni pague un porcentaje. Bueno, no tiene sentido que la esposa de Adorni se sube a ese avión. Y ese es el problema, ¿no? No explicó por qué la casa en un country que está en nombre de su esposa no figura en su declaración jurada. En todo caso, arguyó cuestiones formales para decir, bueno, aparecerá en la próxima. Todavía no me rompan las bolas. Después de julio, hablemos. Pero tampoco puede explicar con qué plata compró esa casa, si efectivamente es una casa que compró después de que cerró la última declaración jurada. Porque es una casa que vale no menos de 130, 150 mil dólares, algunos dicen incluso quizás el doble. Y él en su última declaración jurada dice que tiene un patrimonio líquido de menos de 50 lucas verdes, pero además tiene deudas de más de 90 lucas verdes. Entre ellas, una con una jubilada de 95 años y que aparentemente falleció y que Adorni se escudó en eso para no tener que contestar. Es raro, es raro. Él dijo, es de mal gusto preguntar. No, bueno, de mal gusto es deberle 90 lucas a alguien que se está por morir y no devolvérselas. Le preguntaron también, y esto también me parece interesante porque tiene que ver con esta cuestión del gobierno que se autopercibe como un faro de la moral y que gobierna con la moral. Y dijeron, che, si echaron a un tipo por comprar una cafetera, ¿no corresponde que por subir a tu esposa al avión presidencial haya algún tipo de castigo proporcional? No lo contestó. Por supuesto que no lo contestó. Tampoco contestó en qué consiste exactamente su relación con Grandillo, más allá de la amistad. Dijo, lleva 30 años en el periodismo. Después dijo algo así como, te puede gustar o no lo que hace.
no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que importa es que la ley de ética pública dice que vos no podés recibir ese tipo de cuestiones de un contratista del Estado. Y Adorni dice, pero lo pagué yo. Bueno, mostrá el papel. Porque el papel ahí, lo que dice es que lo pagó Imhouse, no que lo pagaste vos. Y si Imhouse es una empresa tuya, bueno, hay otras preguntas que se me ocurren. Y la última pregunta que no contestó es si la sociedad no merece una explicación más completa, porque la verdad es que convocar una conferencia de prensa y después descalificar las preguntas diciendo vos sos periodista, no juez, como si el Poder Judicial fuera la única instancia ante la que tiene que rendir cuentas un funcionario, es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo. Pero lo cierto es que nada resume tanto y tan bien como esta conferencia de prensa como comparar el principio con el final. El principio fue un Adorni leyendo un guión, obviamente, donde dice cucas malos, Cristina no sé qué cosa y demás, pero que parecía tener un tono calmo, parecía tener algún tipo de control de la situación. Y la última escena directamente parece un sketch, porque el tipo se calienta, dice listo, se terminó acá y se fue. Está bien, la excusa es, se había terminado la pregunta, la última pregunta del último tipo que tenía que preguntar. Es cierto, es cierto. Pero la imagen que quedó es la de una persona absolutamente ofuscada, incapaz de dar una explicación, que se termina yendo a las apuradas. No creo que esto haya sido bien recibido por un Santiago Caputo que estaba ahí supervisando todo, lo cual dice mucho. Ni por varios ministros que los obligaron a sentarse ahí en primera fila para bancar, y las caras que tenían, mamadera la cara de esa gente. Los que más lo bancan, obviamente, y esto hay que decirlo como algo bueno, son Javier y Karina Milei, que son los que te tienen que bancar. En ese sentido, chapó, el domingo selfie con Milei y hoy selfie con Karina. Ahora, hasta donde yo sé, el jefe de gabinete es fusible del presidente y no al revés. Y son fusibles que terminan volando. Con Spert pasó absolutamente lo mismo, Lo bancaban, hasta que un día lo dejaron de bancar. Y tengo entendido que a Adorni lo van a tener que dejar de bancar tarde o temprano porque todavía no se conoce todo. Pasando un poco al plano internacional, vamos a volver sobre la conferencia de prensa en un rato para estudiarla y analizarla con el resto de la mesa, pero pasando al plano internacional, las ganas que tienen, iba a decir los mercados, bueno, los dueños de la guita, de que esta guerra se termine, porque es buenísimo. Trump da una mínima señal de que la guerra va a terminar y ya todos salen corriendo a levantar el precio de las acciones, bajar el precio del petróleo. Hay una vieja frase que dice, miren lo que hago y no lo que digo. Y la verdad es que cuando uno mira, Estados Unidos está enviando en este momento cerca de 10.000 efectivos de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas norteamericanas a la zona, con lo cual todo parece indicar que lo que se viene por delante es una profundización del conflicto, incluso quizás con, como se dice, botas en el suelo, con soldados desembarcando en terreno iraní antes que un cese del fuego. Y de hecho, digo, no hacía falta ser adivino para saber que esto era así, porque más allá de que existen algunas conversaciones en curso, es interesante porque Estados Unidos planteaba hoy a la mañana, bueno, vamos a sentarnos a negociar, estos son los 15 puntos que ponemos nosotros sobre la mesa. Y entre ellos, un cese al fuego de 30 días con apertura del estrecho de Hormuz, desmantelamiento de las 3 plantas nucleares que tiene Irán, prohibición permanente de enriquecimiento de uranio en suelo iraní, entrega de los 400 kilos de uranio enriquecido que ya tiene Irán, 400 kilos de uranio que probablemente están enterrados en el fondo de una montaña porque Estados Unidos se encargó de bombardear todos los sitios donde podían llegar a tenerlos guardados y andar a recuperarlos. Monitoreo irrestricto de toda su infraestructura nuclear, límite a su capacidad misilística,
Fin del apoyo a los proxies, las milicias en Irak, Hezbollah, los hutíes en Yemen, etcétera. Y básicamente lo único que le faltó es pedir que cambien el nombre de Teherán por Donaldlandia. Digo, es absolutamente inaceptable. Esto era inaceptable para Irán antes de que empezara todo esto. Imagínense ahora, después de que demostraron que están en posibilidades de plantarse y de hacer durar un conflicto mucho más de lo que Estados Unidos tenía previsto. A la tarde salió la contrapropuesta de Irán. Casi en joda. Ya, no sé si ustedes vieron los memes, los videos que están sacando, son extraordinarios. El boludeo que se está comiendo Trump es magnífico. ¿Y qué dice Irán? Dice, bueno, nosotros aceptamos sentarnos a hablar de un cese del fuego, pero primero tienen que cesar total y absolutamente los ataques de Estados Unidos a Israel. Tiene que haber garantías de que la guerra no se va a reanudar. ¿Por qué? Porque ya pasó 2 veces que estaban sentados a la mesa de negociación y Estados Unidos aprovechó eso para atacar. En junio del año pasado y de vuelta el 28 de febrero. Cuando empezó esta guerra, el 28 de febrero, había conversaciones vigentes en Ginebra, en Suiza, entre enviados de Irán y el de Estados Unidos. Pero ¿qué más dicen? Dicen reparaciones por la guerra, es decir, que Estados Unidos pague por todo el daño que causó. Y reconocimiento internacional de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz y la retirada de Estados Unidos de todas sus bases de Medio Oriente. Tampoco. Digo, son condiciones que están puestas ahí para ser rechazadas. Digo esto porque veía algunos hoy, incluso en el gobierno, muy eufóricos, diciendo, no, ya está, se acabó, ¿no viste cómo están subiendo las bolsas? ¿Cómo bajó el petróleo? Bueno, bajó y volvió a subir. Pero además, el domingo a la noche o el lunes a la mañana, Trump había dicho, postergamos el ultimátum que vence hoy por 5 días. Es decir, que mañana a la noche de nuevo, Trump va a tener que decidir si redobla los ataques o vuelve a echarse para atrás sobre sus propios pasos. Algunas cortitas más y ya venimos. 1 millón de personas mínimo en la marcha de ayer, a esta altura del partido, es lo que se lee. Hoy a la mañana lo contaba Navarro, que de acuerdo a la propia ciudad de Buenos Aires, aunque oficialmente dicen otra cosa, hubo 1 millón solo acá en Cava, en el centro, entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Lo cual es atendible porque no solamente fue una de las marchas más numerosas en su punto álgido. Vos ves algunas tomas que te muestran cómo desde el Congreso hasta la Casa Rosada, toda la franja de Avenida de Mayo estaba llena, las 2 diagonales, la 9 de julio, las calles laterales. Sino que además, esa no es una foto estática, sino que yo diría, desde la víspera que se llenó la plaza, el lunes a la tarde-noche, hasta la tarde-noche del martes, durante 24 horas, hubo un flujo permanente de gente que entraba y salía. Yo estuve al mediodía, ya estaba la plaza llena, y estaba llena de gente con niños, familia, que estoy seguro que a las 4 de la tarde, cuando la plaza estaba colmada de columnas, ya se habían ido a almorzar, se habían vuelto a sus casas o lo que fuera. Con lo cual el número de 1 millón solo acá no es un número descabellado, pero además hay que agregarle cálculos en Córdoba por 150, 200, 250 mil personas. Cálculos en Rosario que hablan de 80, 100 mil personas. Y así repetido en todo el país. Fue sin duda una de las marchas más extraordinarias y más multitudinarias en mucho tiempo. Y me parece muy interesante como punto de partida para pensar también la reacción ante este gobierno. Encontrar, había sucedido quizás con la universidad hace un año y pico, encontrar temas transversales, encontrar temas que logren una convocatoria que desarme un poco el argumento del gobierno, que fue el que replicaron Clarín y La Nación, que son todos cucas y de izquierda. O que en todo caso, si mantienen ese argumento, termine volviéndoseles en contra. Bueno, si son todos cucas o de izquierda, será cuestión de volver a construir una mayoría cuca o de izquierda. Y tenemos por delante ahora, en pocas semanas, el 1 de mayo. Yo empezaría a hacer alguna llamada, yo si fuera dirigente político, opositor, digo, ¿no?
algunas llamadas a otros espacios, a sindicatos, organizaciones sociales, a ver si ese día se puede armar algo parecido. Porque si hay algo que nos unifica a todas las víctimas de este experimento político es que somos los laburantes. Este es un experimento a favor del capital y en contra de los laburantes, ya no cabe ninguna duda. De hecho, hoy anunció Adorni, tratando de tirar un poco de humo para que no se vean medidas nuevas, y básicamente las medidas eran, bueno, si tenés plata podés hacer lo que quieras. Vamos a mandar 10 leyes que van a decir de 10 formas distintas que si tenés guita podés comprar más tierras, no te pueden expropiar, bueno, juntémonos el 1 de mayo otra vez y vemos si volvemos a juntar 1 millón de personas. O también, ¿por qué no? Empecemos a pensar, quizás para después, si esto sigue, en una marcha por la paz. Porque si hay algo, obviamente, que está claro es que Milei está abrazado a los que están haciendo la guerra. Creo que hay varios asuntos en la agenda que pueden empezar a surcir una respuesta a todo esto. Y no desde la nostalgia, porque esto también me parece interesante. Ayer hubo mucha gente que fue por primera vez a la plaza, que no había ido ni durante los 12 años de kirchnerismo, que no había ido ni siquiera, por supuesto, antes. Yo venía diciendo y vengo argumentando que el consenso democrático del 83 no se está rompiendo, sino que ya está roto. Y sigo pensándolo incluso de verlo de ayer. Que esté roto no significa que no pueda haber millones de un lado. Creo que en todo caso lo que pasó es que mucha gente que está en contra de la dictadura, está en contra del robo de personas, de las desapariciones y demás, tuvo ese ítem en un lugar muy bajo de las prioridades a la hora de elegir qué votar y decidió priorizar otras cuestiones. Y eso es lo que pasa en general con la opinión pública. Es muy raro que una persona piense blanco y después pase a pensar negro. Digo, es muy raro el caso de Lourdes Arrieta. Igual también habla de lo poderoso que es agarrar un libro, ¿no? Porque tenía una postura, decidió enterarse a fondo y se dio cuenta que estaba equivocado y lo admitió públicamente. Muy valioso. Pero es raro. Lo que suele suceder es que la gente cambia de prioridades. Entonces algo que en un momento de su vida es absolutamente prioritario, como por ejemplo el gorilismo, decir no voto ni en pedo un cuca, bueno, después de 4 años de pasarla muy mal económicamente, privilegia el bolsillo. Yo qué sé. Digo, es cuestión de operar también a ese nivel. Y un comentario breve también para terminar, que hoy lo hice en otros ámbitos, seguramente generó algún enojo, pero me parece que corresponde. Impresionante la columna de La Cámpora. Una vez más, los 24 de marzo demuestran que son la organización que tiene mayor capacidad de movilización hoy en día. Y tenerlo 10 años después de que termine, o 11 años después de que haya terminado el ciclo político virtuoso en el cual se apalancan, es doblemente meritorio. Porque todo el resto de las organizaciones que en diciembre de 2015 te movilizaban cantidades de personas, se fueron debilitando. Ahora bien, uno mira esa foto con la columna cuadras y cuadras y cuadras por Avenida Libertador. Todas y cada una de las personas que salen en esa foto, todas y cada una de las personas que salen en esa foto, en 1 año y medio van a estar votando a Axel Kicillof. Y no está ni bien ni mal, es un dato de la realidad. Digo Axel Kicillof porque es el que más probablemente vaya a ser el candidato. Si el candidato fuera otro, a lo que voy es que puestos ante la alternativa de elegir entre Milei o Patricia Bullrich o quien sea que continúe con este modelo, y lo que sea que tenga enfrente, van a votar a lo que haya enfrente. Y hoy lo que hay enfrente es Axel Kicillof. Y cuanto antes la dirigencia se amigue con esa idea, mejor para todos los argentinos. Y me parece importante empezar a plantearlo en esos términos, porque la verdad es que falta nada para que empiece la campaña, y lo que se vio en las últimas 48 horas de nuevo fue la vuelta de la internita, la rosca, el palito, el tablo de voz sin hablar de voz. Nunca nadie sumó un solo voto con eso. Nunca. Bueno, para terminar, como hago siempre, con un breve repaso de algunas noticias más que seguramente también expandamos o explayemos de acá hasta las 8. Un papelón lo que pasó hoy en la primera audiencia pública por la ley de glaciares. Se veía venir, estaba cantado, pero bueno, una vez más se confirman todos los prejuicios.
Y ya lo comenté brevemente, pero quería decirle una vez más, en un papelón las supuestas propuestas que presentó hoy Adorni como la agenda legislativa del gobierno para este año, que va a ser supuestamente el año más reformista de la historia del siglo del universo. Es todo humo y probablemente nada de eso termine teniendo curso, porque así como está, no veo que el gobierno tenga el músculo para hacer en el resto del año lo que hizo en todo caso durante el mes de febrero.